Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, hermanos. 18 de enero 2022, martes. Primera lectura. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: Lleva contigo una ternera y di: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo, temerosos, y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Les respondió: Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Aminadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: Tampoco es este. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: A este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel le dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 88. He encontrado a David, mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: He escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito,
sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David, mi servidor. Evangelio. Marcos 2, versículo 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió: Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor de Cristo reine en sus corazones, hermanos. Gusto en saludarlos. Hoy estamos viendo cómo Samuel va a ungir al rey David. La lectura no lo dice, pero más o menos David tenía, de acuerdo a los teólogos y a los expertos en la palabra de Dios, David tenía alrededor de 15 años. Era el más pequeño de sus hermanos y era, pues, probablemente el más insignificante, porque cuando el profeta Samuel le son presentados todos los hijos de Jesé, y el Señor le estaba diciendo: este no es, este tampoco. Y Samuel había pensado desde el primero, ¿no? Dice que el primero de los hijos de Jesé dijo: seguramente este es el próximo rey. Vemos que también dice que era alto y fuerte. Como la otra vez les estaba comentando que Saúl, ¿se acuerdan cuando que la palabra de Dios decía que Saúl era fuerte, apuesto, muy alto? Entonces Samuel pensó que el hijo de Jesé, el más grande, iba a ser el próximo rey. Pero vemos cómo el Señor le dice a Samuel, le dice así: el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. Entonces, vemos cómo David era, pues, posiblemente el que todos pensaban que él no iba a ser el rey. El más pequeño, el más joven, el que menos tenía apariencia de rey. Pero Dios tiene sus planes y Dios hace cosas grandes en personas sencillas y humildes. Y es lo que tenía David: tenía un corazón sencillo y humilde. Cuidaba ovejas. Y el hecho de cuidar ovejas, sabemos que es algo que
representa a Dios también. ¿Recuerdan cómo Jesús en el Evangelio, Él se dice, yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas? Entonces, vemos cómo David era cuidador de ovejas, era pastor de ovejas. Entonces, esto prepara a David siendo el pastor, porque el hecho de que alguien era pastor, hermanos, no crean que era... El ser pastor era uno de los trabajos más humildes que hay. Si aún existen estos trabajos, ¿no? En algunos países, pero el ser pastor de ovejas, la verdad, no es, ante el mundo no es la gran cosa, porque no requiere, la verdad, de estudio, no requiere de una habilidad muy grande. Es para personas sencillas y humildes que no saben hacer, que no tienen mucho estudio, personas muy pobres, personas que, pues tal vez jovencitos, ¿no? O personas que no tienen estudio. Entonces sabemos que es un trabajo sencillo y humilde, que no pagan mucho. Y vemos que David es lo que hacía, pero que a la vez iba a preparar a David. Si David era pastor, él cuando llegara a ser rey, iba a pastorear bien a sus ovejas cuando Dios le iba a entregar el reino. Entonces, hermanos, vemos como Dios hace cosas grandes en personas pequeñas. Y algo que me llama la atención es de cómo dice la palabra de Dios que a partir de aquel momento dice que el Espíritu de Dios obró en él. Dice, a partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Una vez que David fue ungido por Samuel con aceite, el Espíritu de Dios se empezó a manifestar en David. Yo pienso que desde ese momento es cuando David empieza a tener encuentros con leones, con osos, con fieras en el monte, en las montañas, y él los derrotaba porque él tenía ya el Espíritu de Dios, que lo estaba preparando para aquel momento en que él iba a pelear con Goliat. Entonces, fíjense la importancia, hermanos, de tener la unción del Espíritu Santo, que viene siendo para nosotros el sacramento de la confirmación. Cuando nosotros tenemos el sacramento de la confirmación, Dios nos unge con su Espíritu. Es una de las cosas más palpables que podemos recibir en ese sacramento, la unción del Espíritu Santo. Y digo esto porque hay muchas personas que no tienen este sacramento. Tal vez hay muchas personas que están bautizadas y tal vez hay muchos que tengan tal vez la primera comunión. Pero también yo sé que hay personas que no tienen el sacramento de la confirmación. Y lo digo porque si alguien que me está escuchando en este momento, si tú no tienes el sacramento de la confirmación o de la comunión, pues podemos decir que hacen falta esas gracias del Señor. Hace falta esa unción que está hablando aquí la palabra de Dios, esa unción que tenía David, que lo preparó para ser rey, que lo capacitó, que el Espíritu de Dios se manifestó en él para matar fieras, osos, leones, y para derrotar a Goliat y para darle esa fuerza de llegar a ser ese rey. Porque para llegar a ser rey en aquel tiempo tenía que pelear, tenía que luchar, tenía que vencer a los demás. No era
No era que nada más era rey y iba a estar en un castillo con una corona de oro. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos invita a pedirle su unción, pedirle la unción del Espíritu Santo y que se manifieste en nosotros. Dile, Señor, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Dame la unción de David para vencer las fieras de mi vida, los enemigos de mi camino. Y no tanto físicamente, hermanos, me refiero más espiritualmente. Los demonios que nos atacan, el demonio que nos acecha todos los días para caer en la tentación, nuestros enemigos espirituales, los pecados, las tentaciones. Esos son los enemigos que debemos de vencer. Hoy pidamos al Señor la unción, así como Dios ungió a David con su Espíritu Santo, así también pidamos nosotros el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, te invito a, como estaba mencionando hace un momento, que si alguien no tiene el sacramento de la confirmación, ve y haz tu sacramento. Ve y hazlo, para que el Señor te unja, para que el Señor te dé esas gracias que necesitamos. Dios te bendiga. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por verdes praderas me hace reposar, aguas tranquilas Él me llevará, me da nuevas fuerzas y me lleva al buen camino, glorificando su santo nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, siempre estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor
y nada me faltará. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa rebosar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Tu bondad y tu amor me acompaña a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor